bien, bienvenidos a nuestra clase de experimentos el día de hoy. Y hablaremos acerca del color y la temperatura. No es tanto el calor, sino el color. ¿Qué tiene que ver el color con la temperatura? Nuestras metas por eso el día de hoy son las siguientes. Comprender la relación entre el color y la temperatura. Aparte de que vamos a experimentar con diversos colores al medir precisamente su temperatura. Vamos a tener por allí unos retos y vamos a hablar sobre varios temas. ¿Qué es el color? ¿Cómo puedo definir el color? El color es básicamente luz de una cierta energía que llega a percibirse de alguna manera, sea por una cámara o por el ojo del humano o de algún animal. Los objetos, básicamente, cualquier sistema, reflejan un color de la luz blanca. La luz que viene del sol trae todos los colores, amarillo, rojo, azul, violeta, naranja, y cuando llegan a una superficie es que logra observarse precisamente un color específico. Decimos que el color negro está compuesto por toda la contenido o todo el montón de colores que trae el sol, es decir, es capaz de recibir todos los colores del sol, mientras que el color blanco, por el contrario, es el reflejo de todos los colores. Y entonces, ¿qué pasa con el amarillo? Por decir algo. Cuando el sol llega, o cuando tenemos una luz cualquiera, llega sobre la superficie de una camiseta como estas, por ejemplo, absorbe todos los colores, es decir, todos pasan a través de ella, pero el resto, que es el amarillo particularmente, se va a reflejar. Solo se refleja el color que observamos de las cosas. Por eso decimos que no es propio de los objetos el color. El color existe cuando se refleja la luz. De hecho, hay diferentes tipos de amarillo, ¿no? Este es un amarillo un poco más oscuro, este es un amarillo un poco más claro, pero este, al igual que el anterior, lo que está haciendo es reflejando la luz que le llega del sol o de una lámpara, por ejemplo. ¿Y cómo aparece, por ejemplo, el color? Para eso vamos a utilizar una simulación precisamente de la Universidad de Colorado para que observemos a qué se refiere este tema del color. Tenemos una persona cualquiera y acá en la parte superior nos va a aparecer el color que se observa en este óvalo que está encima de la cabeza de esta persona. Tenemos una linterna y esta linterna puede alumbrar como una luz que estamos acostumbrados a ver de este modo, pero si vamos más técnicamente hablando a decir de qué está compuesta, la luz está compuesta por pequeñas partículas que tienen un nombre específico, se llaman fotones o partículas de luz. Cuando van llegando directamente a nuestros ojos, por ejemplo, yo puedo hacer que ese color cambie y observen que las partículas van cambiando y van estando de un color diferente. No significa que nosotros observemos acá estas partículas con estos colores, no. Estas son las partículas que van llegando y llevan ellas una propiedad que llamamos longitud de onda, energía, si lo quieres averiguar también en internet, que nos permite a nosotros decir, ah, es el color rojo lo que estamos observando. Si por el contrario la lámpara es color azul o lanza de un color azul la luz, entonces lo que se observa es el color azul. Pero no solamente es eso, sino que también es lo que ocurre si, por ejemplo, le ponemos un filtro. También depende, por ejemplo, del tipo de lentes que tengamos. Si yo le pongo un filtro y el filtro es de color amarillo, lo que va a ocurrir aquí es que la luz color azul no puede pasar, porque el filtro solamente me va a permitir pasar la luz del mismo color del que sea este. ¿Y qué se observa? Evidentemente el amarillo. Si la pongo, por ejemplo, acá en violeta, no pasa la luz y lo que se observa es un negro. ¿Qué es ese negro? Ausencia de color, en este caso. Incluso podemos modificar más acá los colores y empezar incluso a cambiar la forma en la que llega la luz. Por ejemplo, ya la luz no es de un color en particular, sino de todos los colores, lo que llamamos luz blanca. Si le quito el filtro, lo que nos quiere mostrar esto es que va la luz de todos los colores, rojo, azul, violeta, amarillo, verde, y todos esos van a llegar directamente al observador. Te dejo para que sigas explorando precisamente esta animación de la Universidad de Colorado mientras continuamos por acá nosotros con nuestra presentación. Muy bien. Ahora bien, ¿qué es la temperatura? ¿Qué es eso de la temperatura? La temperatura es la capacidad que tiene un sistema, puede ser un objeto, un cuerpo, una persona, para transferir esa energía en forma de calor. Te pregunto, por ejemplo, ¿el hielo estará muy frío o muy caliente?
Eso debe ser más bien frío, ¿cierto? Nosotros lo hemos visto y lo hemos utilizado para bebidas frías, pero hay algo que todavía es mucho más frío o de menor temperatura que llamamos, que es lo que se llama el nitrógeno líquido. Este humo que aparece ahí no quiere decir que se esté quemando, sino que está evaporándose y por eso deja una nube blanca, similar a como pasa con el hielo seco. Por ejemplo, una bombilla de estas incandescentes que ya poco se utilizan, es un poco más caliente. ¿Y cómo será la temperatura del sol? Un poco más grande. Si pudiéramos hacer una escala, ¿cuál sería el más frío entonces? ¿Cuál sería el de menor temperatura? El de menor temperatura sería este nitrógeno que tiene por allá una temperatura alrededor de menos 100 grados centígrados, luego seguiría el hielo, luego pasaría el bombillo incandescente y por último pasaría el sol. ¿Por qué? Porque este sistema, que es el nitrógeno líquido, es el que tiene menos capacidad de calentar el alrededor, de ceder energía en forma de calor. Por el contrario, el Sol es el que tiene la mayor capacidad de todos estos para calentar todo lo que haya a su alrededor. Por eso decimos que tiene mayor temperatura. A eso se refiere precisamente ese concepto. Muy bien. ¿Y de nuestros materiales qué? Allí tenemos de nuestros materiales tela precisamente de algodón de diferentes colores. La idea de que sea de algodón es para permitir que todos sean más o menos del mismo material. Prendas de vestir que tengan de diferentes colores, ahí sí no importa el material. Necesitamos un termómetro, hoy vamos a utilizar un termómetro que es digital, un bombillo de 100 watts, con la diferencia que estos son los bombillos incandescentes, ahorita los observamos, de los que se utilizaban hasta hace un tiempo acá en el país. Cronómetro y recipiente con agua. Allí vamos a dejar un reto también, aparte de que vamos a utilizar un espejo pequeño. Pero sobre todo recuerda que necesitamos algo de precaución y es precisamente pedir la ayuda a un adulto o a tus padres para realizar este experimento. Muy bien, pasamos a nuestra mesa de experimentos del día de hoy. Y hoy vamos a experimentar y hablar bastante de qué es lo que ocurre en cada una de estas situaciones. Para eso entonces vamos a invitar a la profe Caro, profe de Antioquia es Mágica, a nuestra mesa de experimentos el día de hoy. Mientras tanto entonces, por acá tenemos ya un recipiente con agua. Profe Caro. Profe Gus. Bienvenida a nuestra clase de experimentos por acá con los niños. Muchísimas gracias, estoy muy emocionada del experimento que vamos a hacer hoy. Muy bien, perfecto. Hablábamos de qué tiene que ver por ejemplo, el color con la temperatura. Y es si este tipo de prendas que tenemos acá tienen algo relacionado con más caliente, más fresco, qué tipo de ropa me debería poner, o eso es indiferente. ¿Qué pensarías, profe Caro? Yo pensaría que no es indiferente porque, de igual modo, por ejemplo, cuando nos vamos a ir a un paseo, como hablábamos al inicio, si tenemos que ir a un lugar que hace muchísimo calor, no nos vamos a ir súper abrigados o abrigadas, o no nos vamos a ir, no sé, con pantalón largo, sino más bien con un pantalón más corto. ¿Te refieres a esa parte? Sí, y también hay que pensar en los colores. Y eso es lo que vamos a mencionar el día de hoy. Por acá tenemos un sistema, lo vamos a mostrar acá precisamente en la cámara, que es un bombillo conectado, precisamente este es uno de los bombillos que llamamos incandescentes, o las bombillas que habían antes, de 100 watts, este alumbra bastante, así que hay que tener cuidado cuando lo conectemos allí en casa, porque no solamente alumbra, sino que calienta demasiado. Es un filamento que es capaz de emitir mucha cantidad de energía y lo que ocurría en esa época es que se sentía mucho calor. Este tipo de bombillos calentaban mucho el lugar donde estaban y es porque emiten mucho en lo que llamamos la radiación infrarrojo, radiación que no podemos observar, pero que es básicamente lo de calor. De pronto los niños allí en casa han observado cómo miran o cómo observan las serpientes, por ejemplo, o estos mapas de calor que muestran a veces que son como colores en una persona o en un objeto, incluso en el planeta, en cambio climático con el profe Leo, se observan colores donde dice hay partes más calientes, partes más frías. Y eso precisamente tiene que ver con estos bombillos que calientan demasiado porque emiten mucha de esa cantidad de energía. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Por acá, profe Caro, tenemos dos platos. Estos dos platos tienen dos pedazos de foamy, más o menos del mismo tamaño, uno es oscuro o negro, el otro es lo más claro que podemos obtener, es como una especie... ¿Qué color es ese, profe? ¿Qué color sería este? Rosado. Rosado, listo. De hecho, también hay un detalle y es que las mujeres tienen una parte en los ojos que está relacionada con los conos y bastones, que permite reconocer mucho mejor algunos colores. Para mí esto era como un rosado pálido o lo más blanco que podíamos obtener. De hecho, de pronto han observado que muchas mujeres definen los colores muy precisamente cuando hablan de ellos. Y por acá tenemos un hielo.
Listo. ¿Qué vamos a hacer con estos hielos? Vamos a poner los hielos directamente sobre esta superficie y vamos a dejar que se calienten por un tiempo. Para eso entonces podemos utilizar un celular con un cronómetro que nos va a permitir a nosotros mirar cuánto tiempo se demora. Y para allí, niños en casa, pueden observar cuánto tiempo se va a demorar uno u otro en lo que llamamos derretirse. Esto es simplemente fusionarse, cambiar de fase. Listo. Profe Caro, podemos poner uno y otro acá, más o menos que sean como similares, mientras yo termino acá de organizar nuestro sistema para poder encender fácilmente el bombillo. ¿Listo? Vamos a dejar uno por acá, muy cerca. Recuerden tener la precaución porque este bombillo se calienta demasiado. Pilas, estamos experimentando y por eso hay que tener cuidado precisamente con acercar los objetos directamente al bombillo. De hecho, tampoco se pueden poner prendas alrededor de los bombillos porque precisamente ese calor hace que se quemen y pueden provocar un incendio, así que tengan mucho, mucho cuidado. Listo, vamos a encender y en ese momento vamos también a empezar a contar cuánto tiempo se demora en derretirse uno u otro de estos hielos. La pregunta sería, ¿cuál de ellos esperarían ustedes en casa que se derrita más rápido? ¿Y por qué? ¿Habrá alguna relación con el color o no? De hecho, para eso los trajimos, ¿cierto? Trajimos un color negro y un color más oscuro precisamente para eso. Vamos a dejarlo allí mientras tanto y voy a empezar a dejar por acá un reto para los niños. Mientras voy cronometrando, van 27 segundos allí, mientras voy cronometrando precisamente cuánto tiempo se demoran estos hielos en derretirse, como llamamos. Allí tenemos... Vamos a esperar a que se terminen de derretir. Vamos a esperar un momento a ver qué pasa. ¿Listo? Okay. Vamos a darle tiempo. Y mientras tanto, niños en casa, les voy a dejar este reto para que lo hagan. Vamos a tomar un recipiente con agua, preferiblemente translúcido como este que tenemos acá. Y un espejo, profe Caro, lo tenemos allí. Un espejo como este. Y lo que vamos a producir es lo que llamamos un arco iris. Para eso vamos a necesitar la luz del sol, que es mucho más práctico que cualquiera de estas bombillas que tenemos por acá. Vamos a dejar directamente este espejo acá en el fondo, lo podemos observar de pronto allí, lo vamos a dejar por acá en el fondo, vamos a mostrarlo por acá en la cámara, de manera que no quede totalmente horizontal ni tampoco vertical, sino que quede un poco inclinado. Para eso entonces tomamos un pedazo de plastilina, profe Caro, y vamos a dejarle la plastilina en la parte de adelante para que precisamente el espejo no se vaya a deslizar muy fácilmente. Es correcto. Vamos a dejar allí este espejo. Es correcto, gracias, profe Caro. La idea es que el espejo quede totalmente sumergido dentro del agua. Lo vamos a fijar y este sistema tan pequeño, profe Caro, y tan sencillo, tan simple, nos va a permitir a nosotros precisamente producir lo que llamamos un arco iris. ¿Listo? ¿Qué voy a hacer o qué van a hacer ustedes en casa? Van a poner este sistema directamente a la luz del sol y van a empezar a observar cómo se refleja la luz en una pared o en una hoja y allí van a aparecer unas franjas de colores, como si fuera un arco iris. ¿Qué van a hacer si tienen adicionalmente otro sistema? Profe Caro, por allí tenemos un termómetro. Ese termómetro, gracias, este termómetro, que en este caso es un termómetro digital, va a servir para medir en cada uno de esos colores precisamente cuál es la temperatura de esos mismos colores. ¿Listo? O sea, la temperatura del color. La temperatura del color, es correcto. No voy a hacerlo con la superficie como tal, sino que voy a dejar que un rayo de luz o un color se refleje directamente sobre el termómetro y voy a medir qué temperatura me marca. Es decir, yo tengo allí un conjunto de colores, como si fuera un arco iris, y pongo justo el termómetro en cualquiera de los colores que quiera observar su temperatura. Y vamos a medir a ver qué pasa. Ese es nuestro reto, precisamente, de la clase de experimentos. Ya pasados 3 minutos podemos observar, gracias, profe Caro, podemos dejar este por allí, muchas gracias. Podemos observar qué va ocurriendo con este hielo. ¿Qué ocurre allí? Vamos a mirar. Niños en casa, vamos a observar qué ocurre donde hay más agua, más cantidad de agua. De pronto por allí podemos observar en la cámara donde hay mayor cantidad de agua. Aparentemente, el de la izquierda, el de color claro, está mucho más derretido, que llamamos, que el color oscuro. ¿Por qué? Porque ese color claro me derrite más rápido el hielo que este color oscuro. Niños en casa, ¿qué dicen? ¿Qué razón habrá? ¿O no habrá ninguna razón? Simplemente no tiene nada que ver el bombillo.
por decir algo. Recuerden allí tener la bitácora e ir escribiendo sus hipótesis. Este experimento lo pueden dejar por más tiempo y mirar cuánto tiempo tarda en derretirse completamente el hielo. Pero, ¿qué está ocurriendo acá? Una de estas superficies no absorbe todo el calor, sino que lo refleja. Es decir, no absorbe toda la luz, sino que la devuelve. ¿Cuál de estas será de acuerdo a lo que estábamos mencionando allí? Precisamente el color negro, es el que se conoce como el color que absorbe toda la luz y no refleja casi. Entonces, si absorbe toda la luz, no es capaz de devolver casi nada y por ende el hielo se demora más tiempo en derretirse. Mientras que en este caso, en el caso de la parte donde es más clara, en este caso del foamy más claro, que es como rosado, ya no se absorbe tanta cantidad de calor, sino que por el contrario lo que hace es reflejarse. Entonces, cuando llega la luz del bombillo, llega acá, se refleja y esa misma energía comienza a derretir el hielo que tenemos allí. Y bueno, ¿y eso para qué nos sirve? Nos sirve para empezar a identificar con las prendas precisamente su temperatura. Podemos dejar esto por allí, profe. Muchas gracias. Si eso es cierto, entonces, por ejemplo, podríamos mencionar que las ropa color oscura, por ejemplo, negra, como esta, debería que calentarse mucho o más bien poco. ¿Qué dicen allí, niños, en casa? Debería calentarse mucho, ¿cierto? ¿Por qué? Porque absorbe toda la energía que recibe directamente el bombillo. Para eso, entonces, vamos a dejarla por acá con mucho cuidado. Vamos a ponerla de esta manera para que logremos dejar el termómetro allí y pongamos a calentar precisamente nuestra prenda. Esperaríamos entonces que en este caso el termómetro marcara una temperatura bastante grande o cambiara muy rápidamente. Voy a dejar por allí el termómetro directamente dentro de esa prenda y vamos a simular como si estuviéramos poniéndonos la ropa, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo me pongo una camisa negra, profe Caro? Si nos ponemos una camiseta negra, ropa negra. Absorbe muchísimo más el calor, ¿no? Sentimos como que nos pica. Es correcto. Y eso que decimos coloquialmente ocurre y acá se observa porque va cambiando muy rápidamente la temperatura. Va cambiando 24, 29, 30.2, 30.5, 30.8, está calentando demasiado, demasiado. Y el color entonces negro va absorbiendo toda esa energía y permite que la temperatura cambie mucho. Entonces, si te pones una ropa color negra, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que va a calentarse muy rápido y lo que nos va a producir es lo que llamamos mucho calor. ¿Cierto? Pero entonces si yo le coloco a la prenda negra encima un objeto, no va a tener esa misma temperatura, por lo que no lo refleja, no se proyecta como lo estabas explicando con lo de los hielos. Es correcto. Entonces lo ideal es que yo podría cambiar ese negro por un color más claro, por ejemplo el blanco, ponerlo en la parte superior y evitar que toda esa energía se absorba y más bien que se emita. Pero también hay otro detalle, profe Caro, y niños en casa. ¿Cuál es el problema? Que es que no solamente es el color, sino también el tipo de prenda. Esta clase de tela es muy gruesa, hay otra que es un poco más delgada. Y ese tipo de telas más delgadas permiten que el aire fluya de pronto más fácilmente. Es más, ropa muy ajustada puede ser diferente a ropa que sea, por ejemplo, más suelta. Exacto. Vamos a poner por acá, vamos a medir la temperatura en el caso del color blanco, por ejemplo. Si podemos enfocar allí, vamos a mirar cuánto va cambiando. 26.8, 26.9, 27 grados. Los cambios de temperatura ya son más pequeños. No como ahora que tenía saltos más bien grandes de 0.2, 0.3 grados centígrados, sino que es mucho más lento, más despacio. Y que quedó en 30. Y quedó en 30. Miren que, por ejemplo, este apenas está marcando 28, por ejemplo. ¿Listo? Muy bien. A pesar de que sube la temperatura, no sube tanto. Entonces, por ejemplo, profe Caro, te voy a pedir por acá que al igual que los niños en casa, si pronto tienen alguna prenda, me colabores poniéndote este tipo de ropa y vamos a mirar qué ocurre con ese tipo de ropa, por ejemplo. Ya miramos qué pasaba con los colores. Mientras tanto, voy a tomar una prenda que es más bien color verde y vamos a mirar cuál es su temperatura y qué diferencia tiene con las otras que estamos mencionando. Vamos a dejarlo por aquí un momento mientras la profe Caro termina de ponerse la prenda. Y este tipo de prendas que tenemos acá permiten entonces
que haya una mayor reflexión de la luz. ¿Por qué? Porque la prenda es mucho más clara, ¿cierto? Cuando la luz llega, se refleja una parte de la luz y es más clara que la prenda que la profe Caro tiene debajo. Por ende, entonces no va a calentar tanto. Pero hay otro detalle. Esta prenda en la parte superior de la profe, ¿qué tiene? ¿Qué característica tiene? Que es un poco más suelta, ¿cierto? Eso permite que el cuerpo, que también radia energía, que también se calienta, pueda enfriarse mucho más fácilmente, porque pueden haber corrientes de aire y puede permitir que el cuerpo también se enfríe. Entonces hay que jugar con las dos cosas. ¿Por qué? Porque no solamente es el color, sino que si la ropa es ajustada, también va a afectar que haya una mayor cantidad de temperatura o menor. Si la ropa es suelta, va a ser mucho más fácil que se refresque el cuerpo. Por acá tenemos el color verde y está marcando 33.1, .2, .3, .4. Claro, ya lleva más tiempo directamente al bombillo, cerca del bombillo, pero su manera de subir la temperatura es mucho más lenta que cuando lo hacía, por ejemplo, con la ropa negra que estábamos mencionando ahora. Niños en casa, pregunta, ¿qué pasa si hay mayor parte del cuerpo, digámoslo así, expuesta al aire? Es decir, si la profe Caro se pone permiso profe Caro, una camisa de estas y si se pone una blusa como esta es más corta, ¿habrá alguna diferencia? Sí, claro, la diferencia radica en cuál, en que la prenda más larga cubre más el cuerpo y al cubrir más el cuerpo no permite que pase el aire. Y como no pasa el aire, si vas a un clima caliente o un clima cálido, lo que va a ocurrir es que te va a dar más calor. Entonces, tomar una prenda que sea un poco más corta permite que fluya el aire y de que se enfríe mucho más fácil el cuerpo. Pero recuerden entonces, no nos vamos a poner una camisa completa, color negra, para un clima cálido. Eso sería de pronto para un clima mucho más frío. Y ajustada. Y ajustada, porque eso no ayuda mucho para la temperatura. Muy bien. Profe Caro, ¿qué tal entonces si enseguida hay niños en casa? Mientras seguimos por acá experimentando con otras clases de ropa, vamos a un recreo y enseguida volvemos. Hola niños melos y niñas melas, me saludan al profe Gus. Hoy hablan del color, el color. Para cada problema y cada labor, la vida tiene color para cada señora y cada señor. La vida tiene color para pintar nuestra existencia con amor. La vida tiene color para el misionero y para el pastor. La vida tiene color para llenar vacíos que causan dolor. La vida tiene color para experimentar y aprender mejor. La vida tiene color y para curar cualquier sinsabor. La vida tiene color. Muy bien, regresamos a nuestra clase de experimentos del día de hoy, hablando del color y la temperatura. Y tenemos un invitado para nuestra clase del día de hoy, Maximiliano Zapata. Hola, Maximiliano, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Bien, bien, por acá experimentando con varios tipos de ropa y con los colores. ¿Desde dónde nos llamas, Maximiliano? Desde el municipio de Amagá. Qué bueno, ¿caliente por allá o más bien como frío el clima? Temperatura ambiente porque algunos días hace mucho calor y otros frío. Y otros frío. Cuéntame de allá de Amagá, yo no he ido nunca pues a Amagá, ¿qué lugar me recomendarías para ir y conocer de pronto en un fin de semana que quiera ir a descansar? El parque. El parque. Qué bueno. Sí, señor. Listo, por allá lo va a tener muy, muy presente. ¿Y qué encontramos en el parque? Gente amable, mucha fauna y flora, iglesias. Listo, por ahí lo va a tener en cuenta. Maximiliano, ¿y el colegio en qué grado estás? En quinto, Quinto, ¿de dónde estudias? en Alejandro Toro. Qué bueno, eso está muy, muy bien. Y de pronto, con los amiguitos, ¿has hablado alguna vez sobre estos temas que hemos tratado de pronto acá el día de hoy? Sobre el tipo de ropa, los colores. ¿Te ha pasado que de pronto si te pones una camiseta color negro, te ha dado más calor o no? Cuéntanos sobre eso.
Sí, señor, cuando yo me pongo una prenda de color negro, a mí me da mucho calor. Mucho, mucho. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con una blanca o con una más clarita? ¿Te ha pasado? Pues se disminuye ese calor que siento. Eso quiere decir que entonces no es solamente algo que se percibe, sino que realmente existe, ¿cierto? Es algo que ocurre realmente. ¿Y en los tiempos libres qué haces, Maximiliano? Dibujar, ver televisión y jugar con mis amigos. ¿Qué dibujas? Ánimo. Anime. Qué bueno. Y de pronto por ahí tienes algún dibujito que nos quieras compartir, que todos los niños lo puedan observar en este momento. Sí, señor. Dale, muéstranos. Pero Dale, yo lo tranquilo. busco. No hay problema, nosotros te esperamos acá, tranquilo. Vamos entonces a recordar mientras Maximiliano nos muestra sus dibujos que hay otros tipos de prendas, como esta, por ejemplo, que es un poco más suelta, y no solamente más suelta, sino más delgada. Este tipo de prendas son, por ejemplo, para lugares que son un poco más cálidos. Maximiliano, ¿los tienes por allí ya listos? Sí, vea, Wow. mire, aquí hay uno. Wow, ¿quién es ese? Es Goku. Qué bien, qué bien. Muéstranos otro, también tienes por allí más. Sí, tengo otro más. Qué bueno, esto es solamente en los ratos libres, Maximiliano, o esto es para el colegio. Están muy, muy bonitos. Ah, son retratos libres. Y, por ejemplo, para los niños que quieren hacer este tipo de dibujos, ¿qué les recomendarías? Que hagan un boceto antes de dibujarlos. Es decir, primero hacer como un mapa más pequeño, ¿cierto? Como un croquis, un dibujo un poco más suave. Sí, señor. Por ejemplo, si tú fueras el profe en este momento, es un profe de anime en este instante, ¿cómo le explicarías a los niños que hagan un dibujo de estos cómo? ¿Con qué pasos y qué materiales? Que primero, para hacer el rostro, hagan una cruz en la cara, que vayan haciéndole la forma y que ya después cuando lo tengan todo claro y así, que le vayan dibujando los detalles. Los detalles. ¿Y esto también los pintas? ¿Te gusta pintarlos después de dibujarlos o los dejas simplemente así como nos mostraste en esto? Yo los pinto o los sombreo, ¿También con lápiz o pinturas? lápiz. Lápiz, qué bien eso. Me alegra mucho. Dibujas bastante bien, Maximiliano. Y de pronto, aparte de dibujar, ¿qué otras cosas haces? Si de pronto practicas un deporte o te gusta hacer algo más, cuéntanos. Yo practicaba fútbol, pero dejé de practicarlo porque ellos se empujaban mucho. Ah, qué lástima eso. Sí, lastimosamente es uno de los deportes de contacto que son más fuertes realmente. Y de pronto, ¿qué otros deportes te ha gustado? No sé si de pronto quieras intentar con otro, individual o si de pronto también en grupo. A mí me gusta el básquetbol, pero no lo he practicado o bueno, yo solo lo juego. ¿En el colegio? Sí, señor, Ah, en educación física. eso está bien. De todas maneras es importante siempre el deporte. Si de pronto lo puedes practicar en familia o con los amigos, mucho, mucho mejor, Maximiliano. Maximiliano, un mensajito que quieras dejarle a alguien, saludito. El mensaje que les quiero dejar es que los experimentos son muy divertidos, y nos enseñan cosas nuevas, pero muchas veces tenemos que pedirle ayuda a los adultos porque podríamos ser lastimados. Correcto, siempre primero las normas de seguridad. Excelente. Y le quiero dar un saludo a mi profe Gloria y a mis compañeros de quinto. Listo, un gran abrazo para tu profe, a tus compañeros, un gran abrazo para ti y tu familia, Maximiliano, y muchas, muchas gracias por seguirnos acá en nuestra clase de experimentos de Profes Melos. Gracias a ustedes. Bueno, Maximiliano, chao. Cuídate Chao. mucho. Chao. Muy bien, continuamos acá con nuestra clase de experimentos y con nuestra mesa. Hablábamos de los tipos de tela. Hay tipos de tela que son un poco más delgados, como este, por ejemplo. Estas telas
que aparte son muy típicas en algunos lugares de nuestro país, son telas que permiten el flujo de aire mucho más fácilmente y además no son tan gruesas. ¿Qué pasa? Cuando la ropa o el material de la ropa con el que nos vestimos es muy grueso, no permite que haya ese flujo de aire desde afuera hacia adentro de nuestros cuerpos o desde adentro hacia afuera. Eso no permite que disminuya la temperatura y por ende nos va a hacer sentir mucho más calor. De hecho, te invito también para que si tienes alguna especie de recipiente pequeño como este, por ejemplo, puedas pintarlo uno de color negro y otro de un color más claro, blanco, o simplemente dejarlo así translúcido. ¿Y qué vas a hacer en casa? Con mucho tiempo también y ojalá con la luz del sol preferiblemente, vas a tomar un poco de agua con un vaso y lo vas a dejar directamente allí en el recipiente. Lo dejamos en el recipiente, el agua, preferiblemente lo más lleno posible sin que se nos vaya a regar en cada uno de ellos. Y tapamos con la tapa de ese propio recipiente porque necesitamos girarlo, rotarlo y en el momento en que lo rotemos lo vamos a dejar a la luz del sol. Acá lo voy a hacer directamente sobre o con una lámpara como la que hemos utilizado, que es el bombillo incandescente. Es lo más parecido que tenemos acá para simular la luz del sol. Lo dejas más o menos a la misma distancia y vamos a mirar qué ocurre con la temperatura del agua un rato después. Algunas veces hay que dejarlo 1 hora, hay que dejarlo 1 hora y media, más si lo haces con la luz del sol. ¿Para qué? Para verificar cuál de las dos clases de agua, la que está en este recipiente o este, se calientan más. Muy bien. Mientras tanto, vamos a seguir por acá mostrando otras clases de prendas. Esta prenda, por ejemplo, es una prenda que nos permite, como lo mencionábamos ahora, no tiene mangas, no tiene acá tela en este extremo, entonces permite que el cuerpo esté mucho más en contacto con el viento como tal y permite que disminuya la temperatura más fácilmente. Pero adicionalmente, observen el tipo de color de esta prenda. Es un color que tiene, o es una prenda más bien que tiene colores claros y colores un poco más oscuros. Esta prenda puede ser un intermedio entre ambas clases de temperatura, es decir, entre que nos dé mucho calor por ser una prenda que tiene un color azul que puede tender a ser más oscuro y en que nos refresque un poco por los pequeños colores blancos que tiene. Es más bien un intermedio. Otro tipo de prenda tenemos por acá un poco más oscura. Esta prenda que es un poco más oscura es una prenda que tiene líneas negras. Esa prenda que tiene líneas negras tiene una particularidad y es que por esas líneas negras, como lo mencionábamos, va a comenzar a absorberse más cantidad de energía, más cantidad de la luz del sol y por ende va a aumentar más la temperatura. Este tipo de prendas, por ejemplo, no sería tan bueno para un lugar muy cálido. Ahora, también depende de qué tan ancho, qué tan suelta sea la prenda. ¿Recuerdas? Entre más suelta, hay más facilidad de que fluya el aire y de que pueda enfriarse más fácilmente. Por ejemplo, ¿qué pasaría con un color como este? ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría? Podríamos medir la temperatura cuando lo ponemos directamente a la luz del sol o a la luz de un bombillo como estos incandescentes. En ese caso, lo que ocurriría es que tendríamos más luz que se refleja y no sería una superficie que se caliente demasiado. Muy bien, vamos por acá a medir por último nuestra temperatura en cada uno de estos recipientes. Apaguemos el foco un momento, vamos a apagarlo y vamos a mirar qué pasó, si alcanzó a calentarse alguno de ellos, el agua que tengamos por acá con cuidado, o si simplemente quedó igual de temperatura una con otra. Vamos a medir rápidamente la temperatura por allí, en el recipiente más oscuro, cuánto nos marca la temperatura. Nos marca 23.9, 23.6 grados centígrados, 23.5, mientras va más o menos alcanzando la temperatura del agua. Y en el recipiente más claro, veremos cuánto nos marca la temperatura. Correcto. Están muy cercanas ambas temperaturas, pero observamos que para la más oscura, la temperatura es ¿qué? Mayor. ¿Por qué? Porque absorbe más cantidad de energía y está calentando más el agua. Lo puedes hacer también en casa con mucho más tiempo y observar estos cambios mucho más marcados de cada uno de los experimentos. Muy bien, recuerda siempre para nuestros experimentos tener la ayuda de un adulto.
o de tus padres. Síguenos entonces con nuestras clases de experimento. Enseguida viene la profe Caro con Antioquia es Mágica y nos vemos para experimentar nuevamente más. ¡Chao!